Bueno, pues estamos a punto de despedir el fan en su vertiente literaria con un acto extraordinario, con una novela también excepcional, a menos de 5 centímetros. La firma está con nosotros Marta Robles, bienvenida. Muchas gracias, me encanta estar aquí, es un honor. Una novela negra, negrísima, ¿no? Negra, negrísima, sí. Ya que me metí en el género tenía que hacerlo de hoz y coz y eso es lo que he hecho. Con un detective nuevo se incorpora ya al panteón de los grandes detectives españoles, con Carballo, con Plinio, con Toni Romano. Se llama también Toni, pero preséntanoslo. Ojalá así sea, pero tú fíjate que es una cosa bastante curiosa porque este es un Toni y además Rouras, y Rouras, como sabes, significa robles, igual que Carballo. En realidad es un poco un pequeño homenaje a Vázquez Montalbán, a quien tuve la suerte de conocer y que ha sido un referente siempre en mi vida. Y bueno, este es un detective con sus características particulares, es decir, es un hombre con un pasado, porque fue corresponsal de guerra, y bueno, pues tiene, aparte de eso, varias características añadidas, como por ejemplo un gran amor a la literatura y a la música, sobre todo. Aquí, a menos de 5 centímetros, todo el mundo tiene un pasado y sobre todo la mujer fatal. Hay una protagonista, has construido una mujer seductora, misteriosa y enamorada también, ¿no? Una mujer seductora, misteriosa y a su vez seducida, muy, muy seducida por un escritor pues muy cautivador, aunque hay un momento en el que sentimos por él justo lo contrario, quizás, pero en realidad es un hombre que tiene un enorme éxito con las mujeres, tal vez por su discurso literario, por su puesta en escena y porque es un hombre muy muy guapo y quizás porque nunca se compromete, ¿no? Ya sabes lo que nos pasa a las mujeres, que siempre queremos cambiar a los hombres, entonces siempre pensamos, eso que no he hecho nunca con las demás lo va a hacer conmigo, pues tampoco. Toda novela tiene un secreto. Yo creo que en el caso de a menos de 5 centímetros, unos cuantos misterios e intrigas, pero un secreto, yo lo voy a desvelar, es una muy buena novela y ese es el mejor secreto, ¿no? Bueno, eso lo has dicho tú, no lo puedo decir yo, pero yo he disfrutado mucho escribiendo esta novela. La he hecho de una manera muy concienzuda, con gran respeto al género del que soy una profunda admiradora. Y bueno, tratando de hacer una novela con una arquitectura sólida, coherente y honesta con el lector, ¿no? Que sepa de dónde viene la novela y a dónde va y que no se sienta defraudado. Muchos temas que disfrutar, los judíos, la trata de blancas, un Madrid donde uno pasa de lo más alto a lo más bajo, la Venecia del Hotel Danieli, lujo, pasión, también sordidez, todo lo que tiene que tener una gran novela negra que hoy presentamos por primera vez en España en el FAN, Festival Aragón Negro. Marta Robles, muchas gracias. Gracias a vosotros.